del ministro Garzón, otro ministro que hace de su función un ataque continuo a los derechos de los consumidores. La nueva ocurrencia es prohibir la publicidad de alimentos y bebidas, comillas, no saludables, publicidad dirigida a menores de 16 años. El concepto que tienen estos socialistas y comunistas es verdaderamente muy peculiar, porque ellos consideran que una persona, por ejemplo, de 15 años y 11 meses, debe ser protegida de la publicidad, siempre con intereses malignos por parte de las empresas, pero en cambio consideran que una persona de 16 años y un día está en condiciones de abortar sin necesidad del consentimiento paterno. Entonces, es como que consideraran que la madurez de un chaval tiene una aceleración súbita en esas 2-3 semanas que van de los 15 años y 11 meses a los 16 años y un día. El tema es que Garzón, supuestamente amparado en unos criterios de la Organización Mundial de la Salud, va a establecer unos determinados límites de contenido de grasas saturadas y azúcares añadidos para cada alimento, y si el alimento lo supera, entonces va a tener su publicidad prohibida. Claro, alguien puede decir, bueno, no está mal, es razonable. No. En primer lugar, como siempre digo, el gobierno no está para cuidarnos a nosotros de nosotros mismos, y mucho menos está el gobierno para cuidar a los niños. Para cuidar a los niños están los padres, y los padres le dan a sus hijos lo que consideran. Y el ministro Garzón no tiene ningún derecho a meterse en el salón de la casa de uno a decir qué publicidad se puede ver y no se puede ver. Porque si aceptamos que el ministro Garzón diga cuáles son los límites correctos de grasa en los alimentos, mañana nos va a decir cuál es el contenido de poliéster en las medias, cuál es el contenido, vaya a saber de qué, de algodón en alguna tela. Entonces es la discrecionalidad total, es una vez más avanzar sobre las preferencias individuales. Este anuncio que hizo Garzón cometen una estupidez que este gobierno está generalizando, que es hablar en este caso de personas consumidoras, para no decir consumidores, porque consumidores es masculino. Entonces ellos dicen personas consumidoras y les encanta porque es femenino. Y además se evitan la repetición de decir consumidores y consumidoras. Escuché el otro día una reflexión muy aguda del profesor Ancho Bastos, en el que decía que esto del lenguaje inclusivo tiene una cosa muy particular, porque se usa exclusivamente para las cosas positivas. Por ejemplo, decir los trabajadores y las trabajadoras, los currantes y las currantas. Pero, por ejemplo, los asesinos siempre se quedan en masculino. Los corruptos siempre se queda en masculino. Entonces, lo que decía con buen criterio el profesor Bastos es: si vamos a hablar en inclusivo, vamos a hablar en inclusivo para todo, no con esa idea subliminal de únicamente utilizarlo para las cosas buenas, dejando el masculino para lo malo. Obviamente lo que subyace a la idea de Bastos, que yo comparto plenamente, es que lo del lenguaje inclusivo es una estupidez, porque el lenguaje no cambia. Además, el lenguaje tiene que responder a un criterio de eficiencia, y decir 3 palabras, consumidores y consumidoras, cuando puedo decir solo una, consumidores, y ya nos entendemos, no tiene el menor sentido. Esto de Garzón, que supuestamente es para proteger a los niños, como si los padres no se ocuparan de sus hijos, o sea, siempre la izquierda, implícitamente piensa que la gente es idiota.
piensa que la gente no se da cuenta y entonces que el banco siempre la quiere engañar, entonces tiene que hacer regulaciones para los bancos. Piensa que los padres no se ocupan de sus hijos, entonces el ministro Garzón se ocupa de qué publicidad pueden ver los niños o no pueden ver. El punto es que, haciendo eso, y más allá de, como te dije antes, la discrecionalidad total de que Garzón diga qué contenido de grasa se permite y qué no, tiene otras derivaciones esto. En primer lugar, es falso que esos alimentos no sean saludables. El agua no solo es saludable, sino que es imprescindible para mantener la vida. Bueno, tú tómate 2 litros de agua seguidos y acabas en el hospital. Y lo mismo te puedo decir con la leche. ¿La leche es mala para la salud? Bueno, hay gente que dice que sí. Yo creo que no. La ciencia dice que no. Salvo que uno tenga alergia, evidentemente. Tómate 2 litros de leche o cómete 1 kilo de yogur a ver cómo terminas. Lo que te quiero decir, que ninguno de estos alimentos que Garzón ahora está persiguiendo, todos alimentos legales, fabricados por empresas que cumplen las normas, no son per se insalubres. Si tú, digamos, la salubridad o no del alimento tendrá que ver con el estilo de vida, es decir, si el chico hace algún ejercicio, se mueve o está todo el día sentado en el sillón jugando a la PlayStation, o, por ejemplo, ¿qué come además de eso? Evidentemente, si es lo único que come, pero bueno, insisto, aunque lo único que tomes y te alimentes sea leche, tú vas a estar mal alimentado. Y lo mismo pasa si tú únicamente comes donuts o galletas príncipe, vas a estar mal alimentado, pero no por la galleta, sino porque hay un desequilibrio generalizado. Entonces, eso de imputarle a empresas legales que se juegan su patrimonio, que dan trabajo a la gente, de que están fabricando alimentos insalubres con el agravante de que quieren perjudicar a los niños, me parece una barbaridad digna de un comunista como es el ministro Garzón. Por cierto, Garzón es una persona que se hizo muy popular una foto de él vistiendo un chándal de la República Democrática Alemana, que no era ni república, ni democrática, ni alemana. Ese país era el que mataba a la gente por intentar cruzar el muro de Berlín. Precisamente ese país es el que construyó el muro de Berlín. Ese país es el que aisló durante varios meses a Alemania, a Berlín Occidental, que hubo que abastecerla por el aire, porque los comunistas, con los que simpatiza Garzón, los querían aislar. Entonces, claro, cuando uno recuerda esas cosas, dice, si a esta persona le parece implícitamente bien que hayan cometido esas atrocidades simplemente por querer cruzar de un lado a otro de Berlín, ¿cómo no va a querer atacar a los fabricantes de galletas o lo que se le ocurra? Es la discrecionalidad total. Pero hay otra cosa que, en general, cuando se comenta esto, no se ha reparado, que esta medida de Garzón, al atacar la publicidad, ataca la fuente de ingresos de los medios de comunicación. Por lo tanto, indirectamente, es una medida que apunta a que los medios de comunicación sean cada vez más dependientes de la pauta oficial. Garzón se disfraza de bueno y dice que está defendiendo a los niños, pero en realidad está atacando el derecho a informar, está atacando tu derecho a informarte, está atacando el derecho de propiedad de los fabricantes, está poniendo en riesgo los trabajos de la gente que trabaja en esas empresas, está atacando las agencias de publicidad, está atacando a los transportistas de esos productos que ataca, etc. Entonces, una vez más, cuando veas que el gobierno ataca a cualquiera, tú ponte en guardia porque luego van a por ti. En esta misma semana, como digo, han atacado a los propietarios de viviendas, a los fabricantes de galletas, de dulces, de chocolates, de helados, de zumos, de bollería. El leitmotiv de este gobierno es el ataque al derecho de propiedad, sea de una manera o de la otra.